Continuando nuestros estudios de los 7 caminos de iniciación, hicimos una pausa larga porque estamos en el 4.º camino, estamos en el estudio del 4.º camino, que de alguna manera es quizás el camino bisagra dentro de esa trayectoria que para el entendimiento dividimos en 7 ritos de pasaje principales según las tradiciones de las culturas ancestrales de los nativos norteamericanos, de las culturas Seneca y de las culturas Lakota Sioux. Porque justamente al ser un camino bisagra, porque es el camino en el cual realmente empezamos a tener nuestras primeras experiencias verdaderamente conectadas con el espíritu, empezamos realmente a poder llevar nuestra conciencia a frecuencias que se abren para otras dimensiones de comprensión. Por lo tanto, es el verdadero camino de iniciación espiritual. Digamos que sería como una especie de portal que abre la posibilidad de ir desde lo terrenal, de lo que vivimos en la tierra, a poder comenzar a percibir la dimensión infinita del cielo. Es el camino en el que empezamos a traer el cielo a la tierra de verdad. Todo lo anterior tiene que ver con el trabajo de la recalibración, de la transformación, de la reinterpretación y de la posibilidad de realmente cambiar nuestros procesos de construcción de nuestra personalidad. Y cuando llegamos a un cierto nivel de autogestión de todas estas limitaciones que nuestra personalidad pone como especies de velos que no nos dejan ver más allá de la realidad tangible y densificada, entonces podemos empezar a abrirnos a la verdadera experiencia de percibir cómo trabaja la inteligencia del espíritu. Y empezamos a tener más humildad, más disposición y más comprensión de que la vida está guiada por el espíritu y no por los velos de ilusión de nuestro ego. Y en esa etapa del 4.º camino es cuando empezamos a descubrir que nuestros sueños tienen las llaves de este camino. O sea, nuestro subconsciente, la parte simbólica de nuestra inteligencia cerebral, esa parte que almacena las informaciones y todos los estímulos energéticos y cuánticos que recibimos en nuestro subconsciente y que entonces es la parte de nuestro cerebro que sueña, es la que tiene las llaves para poder realmente encontrarnos en el camino de la 4.ª etapa de iniciación y transformación humana. Dicen los hombres y mujeres medicina de las culturas Seneca que una manera de mantener, entre comillas, todos los platos equilibrados y girando en unísono se encuentran ahí en esa parte profunda de nuestra comprensión de la vida, que es cómo hemos guardado en nuestro subconsciente las impresiones y los sistemas de creencias que hemos desarrollado para manifestarnos acá en la Tierra. Y también es el lugar donde está la información de la inteligencia de la creación. Es el puente que nos une al cielo, que nos une a la inteligencia del Creador, al gran espíritu, al gran misterio de la existencia. Los soñadores en esas sociedades indígenas son hombres y mujeres considerados santos, sagrados, que son servidores de la tribu, de esa habilidad que tienen para acceder en momentos de sueño o en momentos de vigilia con estados alterados de conciencia
los mundos invisibles de la conciencia y del espíritu. Esas habilidades que los soñadores tienen también están asociadas a la capacidad que tienen de saber interpretar estas simbologías, este lenguaje onírico, y poder entonces comprender el mensaje o la información recibida. Porque ya lo hemos dicho acá en otros encuentros de esos podcasts, que nuestro mundo onírico, el mundo de los sueños, su lenguaje no es el lenguaje literal, analítico que hablamos con la palabra. Es un lenguaje simbólico, la mayoría de las veces hablado a través de imágenes, de colores, de frecuencias ordenadas en geometrías. Por lo tanto, poder interpretar esas simbologías es como aprender un otro lenguaje, son otros códigos, son otras maneras de comunicar que nosotros necesitamos poder expandir nuestra conciencia y aprender durante ese tiempo de iniciación del cuarto camino. Los soñadores son como una especie de antena de comunicación con el espíritu. Nosotros siempre bromeamos, pero estamos hablando en serio cuando decimos, por ejemplo, que varios de los músicos canalizadores de música medicina que laburan y que colaboran con el proyecto Yuctala, como por ejemplo nuestro amado Carlitos Pereira, que tienen como un wifi divino conectado, ¿no? Y nuestro amado Carlitos incluso levanta su manito y pone el dedo hacia el cielo para conectar la información y poder canalizar cuáles son las frecuencias musicales que ayudan en los procesos ceremoniales, por ejemplo, cuando caminamos con las plantas sagradas. Y para que ellos puedan hacer ese trabajo, esos soñadores, esos conectores, esas antenas, tienen que aprender a soltar sus intenciones personales para poder ser como me decía en la última consulta que hice con ella, con mi amada Agustina Bello, que maneja toda la simbología del Tzolk'in maya, y que me decía que en mi cruz del Tzolk'in, en la dirección del sur, en esta etapa de la evolución de mi ser, yo soy cañaveral, estoy aprendiendo la lección del cañaveral, que es ser la caña del bambú o de la tacuara, que es alta lo suficiente para conectar el cielo con la tierra, tiene un sistema radicular de altísima firmeza, porque tiene un sistema radicular que expande sus raíces a través de la horizontalidad del suelo, y es hueco por adentro. Entonces permite que la información del cielo atraviese ese hueco interior, pero a través de ese cauce firme y flexible y bien anclado en la tierra, para que el pasaje del flujo correcto y válido de informaciones que provienen del gran misterio puedan llegar y expandirse a la conciencia de los que están ceremoniando, de aquellos que estamos acompañando y así por delante. Los sueños son utilizados en muchas tradiciones espirituales como orientaciones para la autoayuda y para el crecimiento. Los círculos de sueños o las ceremonias donde entramos en esa frecuencia del estado de soñar, y muchas veces, dependiendo del tipo de experiencia espiritual, entramos en estado de sueño pero conscientes, como sueños lúcidos. Somos grupos de personas que nos unimos para compartir eso que estamos soñando, eso que estamos accediendo de información en ese nivel de nuestra conciencia, y observando cómo las similitudes de sus metáforas encajan
en la sabiduría universal y podemos compartir esos mensajes individuales para que todos podamos llegar a una mayor comprensión de nuestros procesos de crecimiento espiritual. El verdadero propósito de unirnos en ceremonias, sean ceremonias con plantas, sean ceremonias como el Inipi, que es la transmisión de la cosmovisión y la purificación a través de la alquimia de los 4 elementos, sea un círculo de compartir saberes femeninos como un círculo de mujeres o un círculo de varones o cualquier tipo de círculo de trabajo, el propósito es poder compartir estos mensajes canalizados a través de ese proceso de expansión de la conciencia y de recepción de esos mensajes de canalización, y de ese compartir surge lo que nosotros llamamos la sanación, que es la elevación de la frecuencia de ese círculo humano, y por tanto estamos sembrando una semilla de nueva conciencia, sembrando una frecuencia más elevada aquí en la Tierra. Me cuenta Jamie Sams, una de mis grandes maestras en el camino, que las 2 mujeres a las que ella dedicó su libro Danzando el Sueño formaban parte de un círculo de sueños durante muchos años. Ellas se llamaban Connie Kaplan y Nila Ford, y eran soñadoras muy experimentadas, cuyos diferentes sistemas de comprensión del tejido de los sueños les fue siendo mostrado por la sabiduría que ellas tenían de acceder a ese nivel de conciencia, el nivel del tejido de los sueños. Y a pesar de que sus métodos eran diferentes entre sí, son diferentes entre sí, y también del entrenamiento que Jamie Sams dice que recibió de ellas, la impecabilidad de las informaciones que se originan cuando uno accede a ese nivel de verdad universal es irrefutable, y es lo que hace que podamos desarrollar un verdadero sentido y percepción de lo que es tener fe, de lo que es estar conectado con un estado de confianza inquebrantable, que entonces permite que esas informaciones nutran nuestra visión de nuestro camino. Cuenta Jamie Sams que Connie Kaplan es una consejera que busca informaciones en el tejido de los sueños, ayudando a las personas a comprender esos niveles espirituales, porque están transitando esas lecciones y esas lecciones se aplican al compromiso de cada alma. Y aquellos que ellas están de acuerdo en hacer mientras están encarnadas, porque forma parte del propósito que sus almas trajeron para vivir en esta vida. Porque la comprensión de que cuando uno cumple con su rol personal y pone su puntada en el tejido del sueño colectivo, está como conformando su parte del trabajo de elevación de la conciencia comunitaria y colectiva y planetaria. Nosotros lo que hacemos acá en Ixuctala con nuestras propuestas de círculos de sueños, nuestras ceremonias de medicina en diferentes tipos de diseños, las ceremonias del Inipi, las ceremonias de los equinoccios y de los solsticios, los cursos de chamanismo, los estudios chamánicos, y lo que compartimos acá en estos podcasts a través de las redes, y ahora más recientemente lo que estoy compartiendo y estamos también compartiendo con otras compañeras de camino en la escritura de libros
que ayudan a informar cosas que nosotras hemos recibido, pero no como en la pretensión de ser gurús de nadie, sino como fuentes de inspiración para que otros puedan empezar a confiar y dedicar tiempo y dedicar sus recursos y dedicar su energía a poder comprometerse con un camino de iniciación. Porque esa es la parte que yo veo más difícil del cuarto camino. Es cuando realmente tenemos que percibir que el nivel de compromiso que exige un camino iniciático espiritual es mucho más grande que tener algunas incursiones fortuitas en eventos aislados en nuestra vida. Tiene que realmente tornarse una práctica diaria y como un camino de ejercicio permanente y hilvanado, conectado, para que las cosas que vamos experimentando puedan cobrar sentido, así como funcionan las leyes de la naturaleza. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, si oyen las revelaciones de astrólogos acerca de los flow, de las energías que están influyendo en nuestro caminar a través de la interpretación de qué traen de información los astros de nuestra galaxia o astros de galaxias paralelas a la nuestra. Y habrán entendido, por ejemplo, que muchas veces dicen lo que estamos cosechando ahora después de esa temporada de eclipses fue sembrado en el año pasado, en primer eclipse del mes de marzo de 2025. Si uno no está presente y no está atento con lo que viene viviendo y cómo está construyendo piedra arriba de piedra en su camino de materialización de su sueño o del sueño colectivo que comparte con otros, no se va a acordar qué es lo que sembró y por lo tanto tampoco va a poder usar la información que llega ahora para conectar el puzzle de las energías que se forman en ese proceso constructivo circular, espiralado y eterno. Muchas veces en ese cuarto camino las personas sueñan que un maestro va a venir hasta ellas para darles información necesaria para que puedan continuar su progreso en aquel momento. Y en las enseñanzas de ese proceso, yo por lo menos vengo aprendiendo que lo que ellos están viendo no es exactamente el maestro o alguien que viene de afuera de nosotros, transmitiendo enseñanzas para ellos. Pero están proyectando en estas visiones la sabiduría oriunda del propio conocimiento. Pues la sabiduría ya está adentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, esas simbologías de maestros, de seres, de animales de poder, de todo lo que nosotros utilizamos como recursos lúdicos para poder transitar el camino espiritual, son solo símbolos arquetípicos que emergen para despertar la sabiduría que ya está adentro de cada uno de nosotros. Como discípulos necesitamos reconocer que el maestro de los sueños representa una parte de nosotros mismos y está viniendo a través de la propia conciencia y se torna disponible para nosotros a través del tejido de los sueños. Esta es una de las lecciones que recibimos en el cuarto camino. Asumir que somos el origen de la verdadera sabiduría que se revela para nosotros cuando los 3 primeros círculos de relacionamiento son saludables. O sea, cuando hemos de verdad incorporado los saberes de los 3 primeros caminos iniciáticos. Cuando estos 3 primeros caminos entre nosotros y la creación, o nosotros y nosotros mismos,
o nosotros y los otros seres humanos son armoniosos y son saludables, el cuarto círculo, el cuarto camino se abre, permitiendo que esa conexión con el espíritu de todo lo que vive pueda establecerse de manera muy fácil. Pero es arduo el camino de realmente atesorar las enseñanzas de los 3 primeros caminos, porque es un largo camino de transformación y de forja de nuestra personalidad. Y de alguna manera es eso que estamos viviendo en ese momento planetario. Un camino de forja muy largo se completó con esa temporada de eclipses en este año y ahora se está abriendo una enorme posibilidad de que a la medida que nos abrimos para los vastos mundos de la conciencia, que siempre están ahí disponibles, podamos adquirir acceso a ese conocimiento y a esa sabiduría interior que traemos con nosotros como espíritus inmortales, que tenemos nuestra esencia dentro del gran misterio de la existencia. Muchas terapeutas y muchos sanadores con los que me he encontrado en mi camino utilizan diferentes tipos de recursos para abrir paso, para sutilizar las energías densas de nuestra personalidad y limpiar los caminos de la conciencia, de las emociones atrapadas, de los pensamientos limitantes que son los que tapan y impiden que nuestra capacidad de acceder al tejido de los sueños y al recuerdo pueda estar realmente abierta y disponible. La aromaterapia, por ejemplo, la utilización de los sahumerios, la utilización de los colores, la utilización de las esencias vibracionales, todos son recursos súper válidos, pero no son caminos separados. Apuntan a ser recursos disponibles para que nosotros podamos recordar esa fuerza interior o esa cura personal necesaria que es la que nos permite vencer las situaciones reales de nuestras vidas, que en el momento pueden estar asustándonos o mostrándonos de que no tenemos la capacidad, pero si confiamos en el proceso y utilizamos esos recursos, entonces estamos realmente armonizándonos y completando nuestro tercer camino y comenzando a transitar de verdad el camino cuarto de iniciación. Por ejemplo, los animales de poder usan una persecución metafórica para mostrarnos que estamos escapándonos de nosotros mismos y de los talentos que podemos ejercer, y aprendemos a poder ver esas cualidades que ellos nos traen y nos muestran en nosotros mismos. La tarea en ese caso es que el soñador puede mirar para atrás y encarar esa fuerza interior que viene negando y usar ese talento o esa capacidad en la situación que está presentándose en su vida. Y entonces podemos efectivamente encarar ese animal en el sueño, o podemos entender el mensaje que trae ese animal y sobre todo obedecer a lo que nos está mostrando, usando deliberadamente la cura del animal que está intentando llamar nuestra atención, y de esa manera incorporar esos poderes y utilizar esos superpoderes en favor de nuestra expansión de conciencia. Las personas que habitualmente no prestan atención a los mensajes de sus sueños o no son capaces de desarrollar formas visionarias de tener sueños lúcidos, van a descubrir en raros momentos en el cuarto camino de iniciación aparecen dones, aparecen regalos de sabiduría bajo la forma de sueños lúcidos o nítidos. Estos sueños generalmente son especies de toques de despertar enviados a nosotros cuando nosotros ignoramos la necesidad de entrar en silencio, o cuando nos atrapa la enfermedad de estar siempre ocupados
siempre haciendo, siempre en la correría. La correría y los ruidos en la actividad cotidiana tal vez sea la cosa que más nos está robando la capacidad de recibir claramente los mensajes de la vida y las señales del peligro. Si no reconocemos el arte de soñar, de silenciar, de visionar, de meditar, que todo es parte de lo mismo, y no interpretamos las metáforas y los mensajes recibidos, entonces no estamos transitando con acción correcta en el momento correcto los pasos que tenemos que transitar para poder realmente estar caminando el cuarto camino de iniciación. Si ignoramos la sabiduría que nos es ofrecida a través de esas prácticas espirituales, podemos tener certeza de que el coyote nos va a venir a visitar. Y si tú no te acordás la medicina del coyote, tal vez puedas ir buscarla ahí entre los podcasts de esa secuencia de los 7 caminos, pero yo te voy a recordar brevemente acá. El coyote es el animal de poder que nos recuerda que nos estamos autosaboteando, perdiéndonos de nuestro verdadero camino de percepción de dónde está la enseñanza de aquello que se nos presenta en nuestra vida, y nos ponemos a juzgar, competir, criticar, evadir, tener miedo, distraernos y hacer todas las cosas que hacemos para no hacernos cargo de lo que la vida nos está invitando a bailar. Y entonces el coyote baila el baile loco del autosabotaje, del que se prende fuego a la propia cola, y va a tener que aprender por ese dolor y por esa picardía que al final termina en una historia de tener que volver a estaca cero y comenzar de nuevo. En el cuarto camino vamos a ser constantemente testeados a enfrentar esas lecciones, capaces de sacudir totalmente los alicerces de aquello que juzgábamos verdadero. Nuestros sistemas de creencias van a ser radicalmente alterados a medida que la duda o el exceso de confianza empiecen a destruir nuestras convicciones que están basadas en los velos de la ilusión, que están basadas en verdades que no son verdades universales o que no son las verdades que necesita transitar nuestra alma. Nuestros sagrados puntos de vista continúan a cambiar hasta que la experiencia personal pueda transformar nuestros pensamientos confusos en convicciones verdaderamente enraizadas en vivencias concretas de nuestro espíritu, manifestándose en nuestras acciones con coherencia en la tierra. Y en base a esa experiencia es que podremos decidir si vamos o no a abrir nuestro corazón, si daremos o no nuestra autoridad hacia otras personas, y si aceptaremos vivir las experiencias que proporcionan sabiduría verdadera y son las que nos fortalecen. Si decidimos abrazar esos desafíos que están ahí frente a nosotros y conducir ese conocimiento interior a un nuevo plano de comprensión, a una nueva etapa de comprensión, a pesar de la dificultad y de la dureza a veces de las lecciones involucradas, lo que vendrá después, con toda la seguridad, será parte de nuestros sueños más profundos. Y serán todavía mayores capacidades de profundizar en esos sueños y en esas visiones. Porque estos sueños son los faros que nos guían para más allá de aquello que conocemos y juzgamos como verdadero. Ese tipo de ayuda
que se nos es enviada por el gran misterio de la conciencia, del tejido de los sueños, es en sí mismo el proceso de iniciación. Es esa ayuda invisible que nos convida a ser más de lo que somos en una forma de intervención divina, mostrándonos los puntos críticos de nuestro desarrollo espiritual. Y ahí es común que tengamos sueños que despiertan nuestra curiosidad, lo suficiente para que podamos aventurarnos a ir más lejos, en áreas que deseamos comprender mejor. Y entonces, el coyote, el embaucador divino, quizás va a tener misericordia y piedad de nosotros y ofrecernos su asistencia de la que tanto necesitamos en el momento en que a veces estamos ahí, al borde de la desistencia. En el próximo episodio de este compartir, voy a continuar explorando esa etapa que es quizás la etapa más profunda y más contundente del camino iniciático de alguien que ha despertado para su vida espiritual y quiere realmente salir de la forma y apegarse a los modos, a las maneras, a las palabras, a los diseños y quiere realmente soltar las necesidades de su ego y aprender a ser un canal fidedigno de la inteligencia de la creación y del gran misterio de la existencia. Hasta el próximo episodio. Mitakyo Yasin.